Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y como le adelantábamos a usted al empezar este espacio informativo, el día de hoy Sí por México ya le pidió a los partidos de oposición presentar un candidato único a las elecciones presidenciales de 2024 y rechazar, como lo han venido haciendo en los hechos, en el Congreso, la propuesta de reforma eléctrica. Y nos da gusto recibir aquí a Gustavo de Hoyos para conversar sobre este y otros temas que se presentaron el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Los Periodistas. Gracias Alejandro, gracias Álvaro por su invitación y un gusto, como siempre, estar aquí en el programa. Bueno, hoy se cumple un año de la creación de Sí por México, este conjunto de organizaciones cuya agenda hicieron suya los partidos que después formalmente se coaligaron. Pero hoy es el banderazo de salida, permítame el lugar común, de algo que tiene como meta ganarle a Morena en el 2024, Gustavo. Efectivamente, Álvaro. Hoy justamente hace un año se dio a conocer la agenda ciudadana de Sí por México y justamente hoy, a 365 días de aquel posicionamiento que, como bien apuntabas, después derivó en la conformación de la coalición electoral conformada por el PRI, por el PAN y por el PRD, hemos pensado que es un momento oportuno para trazar con claridad los objetivos de nuestra organización, cómo queremos influir en la vida pública del país de aquí al 2024. Y si me lo permiten, hago un recuento muy rápido de los 5 objetivos que hemos trazado. En primer término, hemos anunciado hoy que vamos a construir una visión alternativa de país. Le hemos denominado el México ganador para todas y para todos. Un segundo objetivo que hemos señalado es que hace falta una mayor movilización ciudadana, mayor activismo. Y hemos dicho, por tanto, que empezaremos a conformar Sirena, Ciudadanos al Rescate Nacional, que pretendemos que a lo largo de los próximos meses tenga presencia territorial y capacidad de movilización en las 32 entidades federativas. Un tercer objetivo que hemos anunciado hoy es que vamos a trabajar desde Sí por México para mantener unida esta coalición, a la coalición Va por México, con la novedad que nos hemos trazado a cuestas, el propósito de incorporar a Movimiento Ciudadano. La premisa fundamental es que esos 4 partidos juntos pueden ser altamente competitivos rumbo a la elección federal del 2024. Un cuarto objetivo que hemos planteado es sentar las bases para que México cuente entre 2024 y 2030 con el primer gobierno federal de coalición de la historia de este país. Ha habido coaliciones electorales, pero nunca hemos tenido de ningún signo partidario, de ningún signo ideológico, formalmente un gobierno de coalición. Y un quinto propósito que hemos hoy señalado es el contar con una candidatura presidencial de unidad, un solo candidato o candidata de toda la oposición que esté oportunamente seleccionado, oportunamente legitimado, de tal manera que pueda ganar la elección presidencial del 24. En esos 5 postulados, Alejandro, Álvaro, es donde estará concentrada la tarea, que es muy ambiciosa, por cierto, de Sí por México para los próximos años. Escuché con mucha atención el discurso de Claudio X González. Bueno, lo comentaba yo hace rato, hablaba de que le arrebataron la mayoría calificada a Morena, lo cual es incorrecto, no es así, no se le arrebató, no la tenía de entrada, la construyó en el camino, pero me llamó mucho la atención que le suma en su segundo punto los votos ya de Movimiento Ciudadano para decir que hubo más votos en su segundo punto, de Va por México más Movimiento Ciudadano, por encima de Morena y sus aliados. También me parece una inexactitud, pero bueno, también me advierte o me adelanta que están en conversaciones muy cerca con Movimiento Ciudadano para sumarlo. Y mi pregunta es, ¿qué tan viable lo ve Movimiento Ciudadano? Ustedes sí lo ven viable, pero ¿qué tan viable lo ve Movimiento Ciudadano? ¿Y qué tan cerca van ya en la conversación? Gracias, Alejandro. Bueno, empiezo señalando que durante 2020, antes de que hiciera público Sí por México, tuvimos intensas conversaciones
no solamente con el PRI, con el PAN y con el PRD, sino también con Movimiento Ciudadano. En el 2021 no existieron las condiciones para poder incorporarlos a esta coalición. Movimiento Ciudadano lo dijo desde un principio con mucha claridad. Nosotros hicimos un esfuerzo de sumarlos a la coalición, lo digo también con toda claridad, y este propósito en el 2021 no se logró. Desde luego que lo que hoy presentamos, Alejandro, Álvaro, es una visión ciudadana. Nosotros no somos dirigentes de ningún partido político y lo que hemos planteado, la ruta que estamos trazando es que para que sea competitiva la oposición y para que pueda arrebatarle a Morena la presidencia de la República, el mejor escenario, lo deseable, y por eso el objetivo que hemos planteado es que pueda una coalición opositora de esos 4 partidos. También déjame precisar, Alejandro, que efectivamente, como bien apuntas, no se pueden a lo mejor poner un solo costal para todos los efectos a Va por México y a Movimiento Ciudadano. Lo que sí es un hecho inequívoco que en la mayor parte de las deliberaciones hoy por hoy en el Congreso de la Unión se están reuniendo las fuerzas parlamentarias de Va por México y de Movimiento Ciudadano. Lo frecuente, lo cotidiano es que haya una coincidencia de los legisladores de esos 4 partidos y también que hay una coincidencia de los legisladores del oficialismo, de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Esto no ocurrirá siempre, no necesariamente esperaríamos que en cualquier asunto, en cualquier tema sea, digamos, la realidad, pero es, digamos, lo ordinario. Y partiendo de esta realidad es que nosotros hemos planteado este objetivo. ¿En dónde estamos parados el día de hoy, Alejandro? Desde tiempo atrás, dialogando, después de que transcurrió la elección con los liderazgos de sus partidos políticos, no hay nada que garantice que esto podrá obtenerse. Nosotros estaremos empeñados, lo digo clara y categóricamente, en lograr esta coalición de 4 y nos parece que habrá las condiciones paulatinamente para que se pueda construir. No veo que existan las condiciones en el 2022, será muy difícil que en las elecciones estatales de gobernador, en las 6 del 22, el Movimiento Ciudadano pueda acompañar la coalición. Sin embargo, esta es una ruta de largo aliento. Habrá aproximaciones sucesivas en el 22, mucho más en el 23, y estoy convencido que habrá plenas condiciones para esta unidad en el 24. Hoy, además de las cifras, de los resultados electorales de la elección de junio, una parte que a mí me llamó la atención en la conmemoración, en el acto conmemorativo del primer año de Sí por México, fue el hacerlo con el Palacio Nacional de fondo. ¿Realmente estuvieron en frente del Palacio Nacional o fue solo escenografía, Gustavo? No, estuvimos ahí, Álvaro. Nos acompañaron algunos miembros de los medios de comunicación, otros lo hicieron por vía digital, pero estuvimos justamente en la terraza del Gran Hotel de la Ciudad de México, y no es casualidad, no fue porque ahí estuvimos en la comida, que sí lo está, sino porque justamente, como bien adviertes y apuntas, el mensaje que pretendimos enviar es que vamos a echar a Morena de Palacio Nacional en el 2024. Es una decisión deliberada, es un mensaje claro, inequívoco, y ese es el objetivo central que hemos trazado. Quisiera, no, me anticipo, Alejandro, para justamente plantearle una siguiente pregunta a Gustavo de Hoyos, que es miembro fundador de Sí por México y también, pues, artífice de la coalición Va por México. Además del elenco de prospectos presidenciales que ya el presidente del PAN, Marco Cortés, ha hecho públicos, ¿qué otros prospectos no incluidos en esa lista existen para convertirse eventualmente en el candidato o en la candidata presidencial única de la oposición? Hoy nos cuestionaron reiteradamente en este punto, Álvaro, lo entendemos. Sin embargo, la postura que nos corresponde a nosotros como organismo ciudadano no es hoy por hoy estar proponiendo candidatas o candidatos. Respetamos desde luego cuando un dirigente partidario, que ese es su rol, pues hace su lista de los militantes de su partido que a su juicio podrían participar, como lo hizo también el presidente en el caso del movimiento que encabeza. Nuestra lógica es otra. A nosotros nos corresponde y nos parece que ese es el lugar de Sí por México, es plantear primero el para qué.
el para qué queremos esta coalición. No se trata solamente de echar al oficialismo de Palacio Nacional. El para qué es para construir una visión distinta de país que le hemos denominado México ganador para todas y para todos. Paulatinamente en los próximos meses iremos dando a conocer los elementos de esta visión. Dimos a conocer los cómo es a través de fortalecer la coalición, de generar mayor activismo ciudadano, de tener un esquema de gobierno de coalición y desde luego tener una candidatura presidencial unidad. Nos parece que no es nuestro papel hoy hacer encartes o descartes de una candidata o candidato. Lo que nos parece es que así como en el oficialismo habrá seguramente varios aspirantes, los habrá también las oposiciones, nos parece que también la época o el momento idóneo seguramente estará más hacia el 23 que hoy en día. Para todo el esfuerzo que ustedes están haciendo para Sí por México, va a ser muy importante lo que suceda con la aprobación de la reforma eléctrica, porque sí mete una cuña, sobre todo vía el PRI, lo que queda del PRD, pues ya ahí no hay mucho, pero el PRI sí es una fuerza importante, y el PRI podría tener al interior quien se convenza de que la reforma responde a lo que el PRI o él en lo personal piensa que es lo correcto para el país. ¿Qué va a suceder en el caso de que legisladores del PRI decidan votar libremente a favor de una reforma que claramente va, Sí por México no la cree viable ni la desecha? ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Bueno, justamente hoy en la presentación abordamos este tema. Quisiera empezar señalando, Alejandro, que después de que se anunció la conformación de la coalición electoral, los tres presidentes de los partidos políticos suscribieron 30 compromisos. El compromiso número 29, infortunadamente no tengo aquí el texto para citarlo a la letra, pero señala de manera clara, inequívoca, que los legisladores de estos partidos se comprometen a votar en contra de cualquier reforma legal o constitucional que elimine o limite la participación de los particulares en la generación de energía eléctrica. Dicho esto, hay un compromiso que estamos convencidos que en su momento va a honrar el PRI como fuerza política. Ahora, también debo decirlo con toda claridad, valoramos por un lado las expresiones claras, contundentes que han tenido de manera prácticamente inmediata que se presentó la propuesta por parte del PAN, por parte del PRD y por parte de MC. Enhorabuena por ello. El PRI ha tomado un camino distinto. A mí me parece que no tendríamos que alarmarnos demasiado, incluso dentro de una coalición existe, y qué bueno, diversidad de historia, de posiciones, de manera de procesar sus consensos. Vimos ya hace unos días una entrevista periodística con 4 expresidentes nacionales del CEN del PRI que representan momentos importantes de la evolución de su partido político. Yo lo que diría, sin querer anticipar vísperas, Alejandro, que estoy absolutamente convencido de que una vez que se desahogue este parlamento abierto que han señalado en el PRI, que van a desarrollar, una vez que escuchen a los expertos, que escuchen a las empresas que han invertido en esta materia, que escuchen incluso a los funcionarios públicos que van a defender la contrarreforma, mi convicción, por lo que se firmó, por lo que he interactuado con muchos de estos legisladores, por lo que he hablado con sus dirigentes partidarios, creo que al final del camino la votación de todos y cada uno de los legisladores del grupo parlamentario del PRI será en el sentido de rechazar la reforma. Desde luego, como bien lo dices, y yo lo defiendo esto siempre, pues cada legislador está en la libertad de generar su voto en el sentido que considere conveniente, pero me parece que en este tema tan disruptivo, pues hay poco margen, digamos, para no acompañar la decisión de un grupo parlamentario. ¿Va a resistir entonces el PRI la presión del presidente que alude a la historia con Salinas o con Lázaro Cárdenas? Me parece que es un planteamiento maniqueo poco exacto. A mí me parece que el devenir, digamos, de la participación del Estado mexicano en distintas áreas de la economía ha venido evolucionando de manera paulatina. No podemos, por ejemplo, imaginar
el servicio único de telefonía de los 40 en México, con la pluralidad de operadores de telefonía tradicional y celular que hoy existen. A mí me parece que cada realidad del país pues evoluciona según las circunstancias, y me parece que un planteamiento no puede ser tan simple. Yo lo que creo es que es válido que el presidente tenga su postura, es válida que la defienda con vehemencia, es válido, como ocurre en todo el mundo, que trate de convencer a legisladores de otras formaciones políticas. Me parece que eso no debería de escandalizarnos. Existe en Estados Unidos, en Europa, y me parece también que es válido que los partidos procesen sus votos de la forma que consideren pertinentes. Mi convicción, estoy absolutamente seguro de ello, apostaría por ello, si fuera el caso, que los votos del PRI estarán todos ellos en contra de la reforma. En el escenario ideal, ustedes van PRI, es decir, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, si lo suman, irán con un candidato único en las elecciones del 2024. Ese es digamos que el objetivo central de todo esto. Sabemos también que los procesos de selección al interior de los partidos son muy traumáticos. El PAN al interior se desgarra, el PRI al interior se desgarra, el PRD parece que también, no sé cómo le va a ir ahora, pero el caso de Movimiento Ciudadano, pues ellos tienen su propia idea de cómo seleccionar y tienen ya sus posibles candidatos. Esa ruta, Gustavo de Hoyos, es complicadísima. ¿Cómo le van a hacer? Pues desde luego que es complicado, la posición de más alta responsabilidad en este país, y nada más hay una presidencia, no hay 5 o 10 para negociar. Estamos conscientes desde luego de la complejidad de la ruta, pero nos parece, y lo digo con cuidado, que una organización como Sí por México, que ha trabajado para la causa, no para imponer o sugerir candidatos, tiene mucho que aportar en ese sentido. Si yo tratara de resumir dónde estará nuestra tarea, me parece que será justamente tratar de aportar ideas al método, para el diálogo, para la construcción de consenso, para abonarle a la unidad, y que a final de cuentas la candidata o el candidato sea de la sociedad civil, es decir, de la vida partidaria, o sea un militante de un partido, al final del camino, cualquiera que sea, obtenga, digamos, un apoyo unánime de todos. Una cosa final de mi parte, Gustavo de Hoyos. La idea del gobierno de coalición, inclusive la parte jurídica del gobierno de coalición, fue promovida por un personaje que ya reapareció, Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio Beltrones ya está, ya ha platicado contigo, con Claudio X González, con otros participantes de Sí por México y de la coalición, justamente en la idea del gobierno de coalición que él impulsó como diputado federal. No he platicado recientemente con don Manlio Fabio Beltrones. Desde luego es un personaje muy importante, de gran trascendencia, no de unos cuantos años, por cierto, de la vida pública de este país, y como bien señalas, Álvaro, en años previos impulsó este planteamiento. Buena parte de la idea recoge este planteamiento, también toma en cuenta la experiencia internacional, que no es poca en esta materia, por cierto, y también parte de un estudio jurídico bastante amplio que realizó Diego Valadez, que en su momento fuera Procurador General de la República, ministro de la Suprema Corte, que desde el ángulo más jurídico ha hecho un planteamiento interesante, tomando estos elementos, pero sobre todo lo más importante, que ya le toca a México, diría yo, pasar a ese nuevo estadio de convivencia política. Así como hubo retos en el 2000 para llegar a la alternancia, así como seguramente muchas personas lo vieron en el 2018 de tener un cambio disruptivo en, digamos, en el perfil político, en la identidad de quien ocupa la presidencia, a mí me parece que el reto hacia adelante
y no lo digo ni siquiera para las oposiciones, incluso para quienes hoy están en el gobierno, sería construir una ruta para gobiernos de coalición. A mí me parece que el destino del país hacia donde tenemos que abonarle es a buscar consensos que permita acercar los antípodas, que permita privilegiar la diversidad, y por eso nos parece que esto, más allá de que sea una ruta que impulse Sí por México, tendría que ser una de las agendas prioritarias del país. Qué bueno que le sumaron 2 mujeres a la fotografía del día de hoy, porque, híjole, la última foto estuvo muy dura, fue muy criticada, estaban todos los señores ahí en la mesa, Gustavo de Hoyos. Alejandro, en Sí por México, la verdad tenemos una composición paritaria. Hay mujeres y hombres que ocupan las posiciones de liderazgo en nuestro consejo. La reunión que tú refieres, que no organizamos nosotros, por cierto, pues convocó a quienes ocupan posiciones en estos partidos, ¿verdad? Desde luego que es una muestra clara de lo mucho que tenemos que avanzar todavía hacia la igualdad sustantiva de verdad, no nada más cosmética, de mujeres y hombres. Nosotros, de hecho, uno de los puntos fundacionales de nuestra agenda es justamente avanzar en esta dirección. Pues sí, porque si puede ser candidata una mujer en el proyecto de Morena y sus aliados, como puede ser Claudia Sheinbaum, ¿a poco la coalición del PRIAN va a postular a un hombre? Yo creo que, a ver, la igualdad sustantiva no implica necesariamente que sea una persona de un género o de otro, o una que no se identifique con un género, quien sea candidata o candidate, como dirían algunos, o candidato. Lo importante es que existan en todas las formaciones, querido Álvaro, las condiciones de igualdad de verdad para que se pueda acceder, para que se pueda competir en igualdad de condiciones. Muchísimas gracias, Gustavo de Hoyos, gracias. Sabemos que fue un día complicado para ustedes. Gracias por darse tiempo de estar aquí y hablar con el auditorio de los periodistas. Gracias. Con mucho gusto. Saludos, Álvaro, saludos, Alejandro, y sobre todo saludos a la audiencia.